¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, amigos, vamos a comenzar con un nuevo proyecto. Es este hermoso elfo navideño. Nos quedó fabuloso, amigas. Está bien, bien bonito. Es hermanito de la elfa que ya tenemos en el canal, así es que pues nos va a quedar de un tamaño similar. Si quieren lo medimos de una vez para que vean de qué tamaño quedó el elfo. Si lo medimos nada más de su cabecita a sus piernas, nos quedó de 35 centímetros, casi 36 centímetros. Si lo medimos desde la punta de su gorrito, ya está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que es lo mismo que mide la elfa. La elfa tiene un tamaño similar, ya que ambos están realizados con el mismo cuerpo base. Así es que, pues, son hermanitos. En este video, más bien para este proyecto, no les voy a pedir lista de materiales, les voy a pedir de favor que vayan a ver la lista de materiales con el que hicimos a la elfa navideña. Es el proyecto anterior a este, que está precioso, precioso. Así es que les voy a pedir que vayan a ver ese video para que vean la lista de materiales. También les voy a pedir de favor que si lo van a realizar a nuestro hermoso elfo, vayan y también vean esos videos con el que van a realizar todo el cuerpo hasta la cabecita. Igual que el año pasado, les voy a dejar aquí unas fotografías para que vean a los hermosísimos elfos que hicimos el año pasado, que están realizados con el mismo cuerpo. Así es que en esta ocasión hicimos lo mismo. Entonces, si quieren ir avanzando para que vayan a realizarlo, tendrían que ver los tutoriales de la elfa y hacerlo tal cual, todo el cuerpo, la cabeza y las orejitas, amigas y amigos. Entonces, en la elfa nos detuvimos en la cabeza porque el vestidito le iba a entrar del cuello para abajo. Así es como, pero aquí sí pueden realizar completamente todo el cuerpo, la cabeza, las orejas, el cabello, pueden realizar el gorrito y creo que nada más, pues prácticamente todo. El cabello es exactamente lo mismo, solo el tamaño va a variar. Nuestro elfo tiene, pues como él es niño, tiene su pelito corto, así es que ustedes se lo pueden dejar del tamaño que ustedes decidan. Entonces, todo es lo mismo, lo único que va a cambiar es su pantaloncito, que está genial, miren, está genial su pantaloncito, así es que es lo único que van a cambiar. Repito, para la elfa nos tuvimos que detener en el cuello para poder colocarle el vestidito. En este caso, si quieren realizar al hermanito, pueden ir viendo esos tutoriales que son de los pies a la cabeza idénticos. Pueden ir haciendo el gorro, que es idéntico, pueden hacer el cabellito, que es idéntico. El único cambio que va a haber en el cabello es el tamaño, para que ahí sí vean el tutorial y vean de qué tamaño cortamos el cabellito, pero pueden ir avanzando muchísimo. De todas maneras, en este tutorial les voy a decir cómo le vamos a hacer la ropita y los cambios que haya habido para que cambien de niño a niña. Por ejemplo, van a hacer la carita exactamente igual, pero no le pongan pestañas. Si le ponen pestañas va a parecer niña, entonces mejor sin pestañas para que se diferencie la carita entre el niño y la niña. Pero como les digo, de ahí en fuera todo es igual. Quiero hacer dos precisiones. Una, me parece que en el video de los materiales no se los dije, pero el cabellito va cepillado con este tipo de cepillo que es para mascotas. Este tipo de cepillo que es de alambre. Este cepillo es el que vamos a necesitar para lograr este efecto en el cabellito. Me parece que en el video de la lista de materiales no les aclaré que era ese tipo de cabello. Después van a necesitar el cabello con el que ustedes se cepillan solo para darle un terminado final, y van a necesitar una planchita de cabello o su plancha normal para dar un acabado ya final al cabellito. Otra precisión es que
Me da pena decirles, pero me equivoqué al decir el resorte del gorrito. Yo sé que es muy fácil darse cuenta, pero bueno, cuando hagan el gorrito, en lugar de 24 vueltas que yo les dije, tienen que hacer 48 vueltas. Así es que pues, de todas maneras, en el primer comentario del video de la elfa en el que hicimos el gorrito, allí les hago la aclaración. Es lo único, amigas. En lugar de 24 vueltas en el resorte, que es este, vean, en lugar de 24 van a realizar 48. Una disculpa por el error. De todas maneras, cualquier cosa, ustedes saben que siempre estoy disponible para responder dudas, comentarios, sugerencias, en fin. También, si van a ustedes querer colocarle una esferita, pues también en los tutoriales de la elfa, ahí está. Estas las compré en una tienda de manualidades que se llama Fantasías Miguel, y pues yo creo que es un detalle muy lindo. Ya pueden colocar dentro de la esferita cualquier cosa que ustedes quieran. Miren, perdón si apago mi aro de luz, pero es que al aro de luz hace que no se distinga muy bien la esferita. Tiene unos chocolatitos adentro, así es que bueno, esto también es opcional, ¿eh? Muy bien, entonces, no les doy lista de materiales, ya les dije cómo. De todas maneras, aquí abajito, en la cajita de descripciones van a poder ir. Les voy a dejar todos los enlaces a los videos que van a ir necesitando. Muy bien, ¿cómo entrar a la cajita de descripciones? Lo único que tienen que hacer es tocar el título de este video. Tóquenlo y se va a abrir la cajita de descripciones. Después van a ver una palabra que dice más. Tienen que tocar también la palabra más y se les va a desplegar por completo la cajita de descripciones, y ahí les voy a dejar todos los enlaces. Pero de todas maneras, si se les dificulta, solo tienen que ir a los videos del canal en donde dice Elfa Amigurumi, y ahí están todos los pasos a seguir para realizar al elfo. Muy bien, pues espero quede claro. Cualquier duda, sugerencia, comentario, estoy a su disposición. No olviden suscribirse, por favor. No olviden dejarme su like, comentarios, sugerencias, que estoy a su disposición, como se los dije hace un momento. Y si quieren formar parte de los miembros del canal, que es una forma también de apoyarnos, se los agradezco mucho. Estos tutoriales están primero a disposición de los miembros del canal y ya después los pueden ver todos. Los miembros del canal ya están realizando a nuestros hermosos elfos. Agradezco a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez e Iliana Ayes. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, una vez que hayan realizado el cuerpo del elfo, vamos a comenzar realizando su ropita. Toman el material de color amarillo bebé y van a realizar un nudo como lo acabo de hacer o como ustedes sepan realizarlo. Y vamos a realizar ahora 30 cadenas. Este es el color amarillo bebé. Muy bien, aquí están las cadenitas, vean. Voy a hacer una cadena más que solamente me va a servir para subir la labor. En ella no voy a trabajar, me la salto y a partir de la siguiente cadena voy a realizar 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta tener mis 30 puntos bajos. Aquí están, vean. Así estaríamos terminando la vuelta número 1. Hacemos cadena, vamos a girar nuestra labor y en la vuelta número 2 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo necesario para hacer un ojalito. Entonces vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Muy bien, hacemos ahora 2 cadenas y nos vamos a saltar los 2 puntos bajos de la vuelta anterior y a partir del que sigue vamos a comenzar a hacer 26 puntos bajos. Aquí nos va a quedar un espacio en el que más adelante vamos a, más bien que nos va a servir como ojal para más adelante abrochar el botón que lleva la parte baja del pantalón. Muy bien, ya hice los 26 puntos bajos que les había comentado. Al final de la vuelta hacemos cadena, giramos la labor y en la vuelta número 3 vamos a hacer 30 puntos bajos.
Solo que cuando hayan hecho 26, les pido que se detengan allí para decirles cómo vamos a hacer los demás puntos. Miren, aquí ya hice 26 puntos bajos. Entonces, aquí llegué a las 2 cadenas que hicimos, que les digo que van a ser para el ojal. Dentro de esas 2 cadenas voy a hacer 2 puntos bajos. Ya hice uno y uno más. Y después voy a finalizar la vuelta haciendo 2 puntos bajos. Es así como esta vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Y miren, aquí nos quedó perfectamente marcado el ojal con el que vamos a brochar más adelante esta parte del pantaloncito. Hacemos cadena, giramos la labor y vamos a comenzar aquí haciendo 5 puntos deslizados. Aquí yo ya llevo 2. 3, 4 y 5. Este sería mi último punto deslizado. Miren, con esto voy a brochar más adelante, como les decía. Muy bien, vamos ahora a hacer un cambio de color a color rojo. Vamos a introducir de esta manera nuestra hebra de color rojo para hacer el cambio de color y vamos a levantar aquí 2 cadenas. Permítanme, ya pueden cortar la hebra de color amarillo bebé, que por ahora ya no vamos a necesitar. Y vamos a comenzar ahora a trabajar en puntos altos. Vamos a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 37 puntos altos. Aquí ya hice el primer punto alto, ahora voy a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Hago una lazada, entro en el siguiente punto, lazada, saco, voy a tejer 2 y luego 2. Otra vez lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Un punto alto y un aumento, terminando la vuelta con 37 puntos altos. Amigas, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a cerrar la pieza. Observen perfectamente, vean. Así. Vamos a formar una especie de círculo y me voy a ubicar en el primer punto de la vuelta que acabamos de finalizar. Recuerden que siempre pueden pausar el video tantas veces como quieran o ponerlo en un modo más lento si así lo necesitan. Entonces ya me ubiqué en el primer punto, hacemos un punto deslizado y levantamos con 2 cadenas. Y así nos va a quedar, vean, más adelante aquí van a colocar un botoncito, yo lo voy a poner de color rojo. Casi va a ser solo un adorno, pero miren, por eso nos va a quedar esto aquí suelto. Entonces, en la siguiente vuelta voy a hacer un punto alto. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 37 puntos altos. Vamos a comenzar nuestro primer punto desde donde hicimos el punto deslizado, Ahí sí no quiero que se pierdan, porque las 2 cadenas solo nos sirven para subir la labor. Esas 2 cadenas no cuentan. Finalizamos la vuelta, vamos a hacer un punto deslizado como lo vamos a hacer al finalizar cada vuelta. Cortan la hebra y la aprietan bien fuerte y así va a quedar la primer piernita. Rapidísimo y fácil de hacer. Aquí van a colocar un botón del color que ustedes quieran. Yo voy a colocar un botón de color rojo. Como les digo, si quieren, más bien lo van a colocar el botón más adelante para que no se nos dificulte colocarle el pantaloncito a nuestro elfo. Mire, va a ir así colocado. Este va a ir en la pierna derecha de nuestro elfito. Entonces se lo vamos a colocar de esta manera. Por eso el botón se lo vamos a poner más adelante. Pero en realidad pues la ropita no se le va a poder quitar ni poner, pero va a ser un adorno hermoso. Vamos a hacer ahora la otra pierna, que si bien es prácticamente igual, pero sí les voy a decir paso a paso cómo hacerla, porque necesitamos que quede el ojal del otro lado. Miren, aquí ya comencé haciendo la otra pierna de la ropa de nuestro elfo. Van a ser 30 cadenas más una que nos va a servir para subir la labor, y después haríamos
30 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, vamos a hacer cadena, giramos la labor y en esta vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo 26 puntos bajos. Aquí ya hice 26 puntos bajos, hacemos ahora 2 cadenas. Nos saltamos los 2 puntos que siguen, en este no, nos van a sobrar 2 puntitos al final y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de esos 2 puntos que nos sobran. Aquí llevo 1 y aquí voy a hacer 1 más. Estaríamos terminando la vuelta con 30 puntos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta número 3 vamos a hacer 30 puntos bajos. Voy a hacer primero 2. Aquí en los 2 últimos puntos, bueno, en este caso ya son los 2 primeros puntos. Voy a hacer otros 2 aquí en las 2 cadenas que hicimos, 1 y 1 más ahí adentro, y después los 26 puntos restantes estaríamos, como les decía, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Así nos estaría quedando. Hicimos lo mismo, nada más que al contrario, amigas. Aquí entonces, en lugar de hacer puntos deslizados, vamos a contar 5 puntitos. En el punto número 5 van a poner una marca, solo para no perderse, amigas. Y ahora aquí, en esta orilla, podemos ya cortar nuestra hebra de color amarillo bebé o del color con el que ustedes hayan decidido hacer sus cambios de color. Y vamos a introducir la hebra de color rojo. Muy bien, vamos aquí a levantar 2 cadenitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra pierna. Las 2 cadenas, giramos la labor y vamos a comenzar haciendo aquí un punto alto. Vamos a tomar estas hebras para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Lazada, voy a entrar en el primer puntito, lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Les recuerdo que las 2 cadenas no cuentan, las 2 primeras nos sirven solo para levantar nuestra labor. Y vamos a hacer esto hasta llegar a donde está nuestra marquita, aquí. Entonces, un punto alto y un aumento, un punto alto y un aumento. Vamos a finalizar aquí en el punto que está junto a nuestra marquita. Y miren, así habremos finalizado. Si quieren ya pueden quitar la marca. Y lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a cerrar. Nos vamos a ubicar en el primer puntito de la vuelta anterior. Vamos a realizar aquí un punto deslizado. Levantamos 2 cadenitas y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Y estaríamos terminando la vuelta con 37 puntos altos. Entonces voy a realizarlo y les digo cómo quedó. Miren, amigas. Así les debe de quedar. Uno es para la pierna derecha y otro es para la pierna izquierda. Los ojalitos deben de quedar como mirando hacia afuera de cada pierna, vean. Así es como debe de quedar, amigas, ¿eh? Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, para comenzar, miren cómo volteo las 2 piezas. Las estoy poniendo exactamente al revés de como las tenía, ¿eh? Repito, si necesitan pausar el video, ponerlo en un modo más lento, simplemente las volteé. Y vamos a introducirnos aquí, miren, en medio de este punto y en medio de la otra piernita. Esto nos va a permitir unirlas para poder formar esta especie de overol corto que tiene nuestro hermoso elfo. Y vamos aquí a introducir la hebra. Vamos a hacer una cadenita. Así, y vamos a realizar ahora son 2 cadenitas, porque vamos a trabajar en puntos altos. Entonces vamos a realizar los 37 puntos altos que corresponden a esta primer pierna, comenzando desde el punto con el que uní las 2 piernitas. Ahí donde las uní, comenzamos con el primer punto alto. Aquí yo ya voy por el segundo y así hasta realizar 37. Ya terminé los 37 de la primer pierna. Voy a hacer ahora los 37 puntos altos que corresponden a la segunda pierna, comenzando también por el mismo punto con el que uní. Aquí fue donde uní las piernas, allí voy a comenzar.
Entonces voy a hacer ahora esos 37 puntos altos que corresponden a esta segunda pierna. Si ustedes ya hicieron a la elfa, ya no tienen problema en realizar los puntos altos. Ya terminé, amigas. Ya terminé la vuelta. Aquí están las 2 cadenas que hice para levantar la labor. Me voy a ir al primer punto y voy aquí a realizar un punto deslizado. Levanto otra vez 2 cadenitas y lo que vamos a realizar aquí de las vueltas 7 a la 13, un punto alto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 13 con 74 puntos altos. No olviden por favor que al final de cada vuelta tienen que hacer un punto deslizado, levantar con 2 cadenas y comenzar la vuelta. Comenzamos la vuelta número 14. Aquí ya la comencé haciendo 18 puntos altos. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones de punto alto? Vamos a hacer aquí el punto alto que corresponde. Ya hice una lazada, me voy al siguiente punto, lazada saco, pero aquí solo voy a tejer 2. Así me van a quedar 2 puntos en el crochet. Otra vez lazada, entro en el siguiente punto, lazada saco y ahora sí voy a tejer todos los puntos que me quedaron. Después hacemos 37 puntos altos, una disminución, 15 puntos altos, terminando la vuelta con 72 puntos altos. Así nos habría quedado, vean. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente: vuelta 15, 10 puntos altos, una disminución, terminando la vuelta con 66 puntos y vuelta 16, 66 puntos altos. Y en la vuelta número 17 vamos a hacer 9 puntos altos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Tendríamos esto hasta este momento, vean. Quiero que ubiquen perfectamente el lado en el que hacemos el final de cada vuelta. Vean cómo los ojales deben de haber quedado perfectamente así hacia atrás, hacia la parte donde iniciamos y terminamos cada vuelta. Ya que lo tengan bien ubicado, se lo vamos a colocar a nuestro elfo. Muy bien, de esta forma. Así no cuesta ningún trabajo, es muy fácil colocarle su pantalón corto a nuestro hermosísimo elfo. Las siguientes vueltas las vamos a realizar con el pantaloncito ya colocado. Miren qué grandísimo le queda. Pero ya vieron ustedes cómo le va a quedar todo bombacho, bombacho. Así es que es normal que les quede así de gigante. Antes de seguir cosiendo, verifiquen bien que sí les hayan quedado los ojalitos hacia atrás de manera adecuada en cada uno de los piecitos y que el inicio y final de cada vuelta esté por detrás. Y entonces sí, ya vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta sería la número 18. No es difícil, amigas, así es que no se preocupen que vamos a trabajar con el elfo con su ropita puesta. Ya saben, hacemos 2 cadenas para levantar la labor y vamos a comenzar aquí haciendo 18 puntos altos. 1, 2 y así hasta realizar los 18. Ya terminé los 18 puntos altos. Miren, vamos a contar ahora 12 puntos. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así van a contar hasta que tengan 12 puntos. En el punto número 12 van a poner una marca. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un punto alto a partir del siguiente punto de donde hayan colocado la marca. Lazada, se ubican en el siguiente punto y hacen un punto alto. Aquí deben de tener mucho cuidado porque como nos estamos saltando muchos puntos, acerquen lo más que puedan el punto en el que van a trabajar para que no les vaya a quedar un hueco demasiado grande, que les quede normal, lo más normal que sea posible. Y miren, ahí está mi punto alto. Voy a hacer otro. Van 2. Uno más. Déjenme acomodar mis hebritas. Aquí vamos a hacer en total 6 puntos altos. Yo llevo 2.
3, vamos por el siguiente, 4, 5 y 6 puntos altos. Muy bien, una vez que los hayan realizado, van a volver a contar 12 puntos. Ya pueden quitar la marquita de aquí. Esta ya no la vamos a ocupar. Y ahora vamos a volver a contar aquí 12 puntos altos. Miren, aquí los cuentan perfectamente. Y en el punto número 12 van a poner otra vez marquita. Y vamos a comenzar nuevamente ahora a realizar 12 puntos bajos a partir del siguiente punto donde está la marca. Miren, allí está la marca. En el siguiente punto voy a comenzar nuevamente a trabajar en puntos altos. Traten de acercar ese punto al último punto que hicimos, el punto anterior, punto alto anterior que hicimos. Muy bien, ahí está mi primer punto alto. Me voy al siguiente, voy a hacer un punto alto. Y al siguiente, al siguiente otra vez un punto alto. Y así voy a realizar 12 puntos altos hasta llegar hasta acá, amigas, hasta finalizar la vuelta. Una vez finalizada la vuelta, vamos a hacer un cambio de color. Ya saben que finalizamos con punto deslizado y aquí en lugar de levantar con 2 cadenas vamos a hacer cambio de color a color amarillo bebé. Y vamos a realizar de las vueltas 19 a la 22 un punto en cada punto, terminando la vuelta 22 con 36 puntos bajos. Antes de coser el pantaloncito al cuerpo del elfo, pueden ustedes, si así lo desean, realizar los mismos adornos que realizamos en el vestidito de la elfa. Estos, miren. Pueden hacerlos en el color que quieran. Yo se los voy a realizar en color verde. Es opcional si se los quieren colocar o no. En este caso yo se los realicé en color verde, vean. ¿Quieren saber cómo se hacen? Les pido de favor que vayan a consultar los tutoriales de la elfa. Ahí están todos esos detalles. Recuerden que es prácticamente el mismo proyecto, solo que estamos haciendo al elfo y a la elfa, y es por eso que pues necesito que vean los tutoriales de la elfa para que realicen también al elfo. Y ya que los tengan, vamos a comenzar a coser esta pieza. Tenemos los mismos puntos. Si recuerdan, en esta parte del cuerpecito trabajamos en bucle trasero. En esos bucles vamos a empezar a coser. Nos quedaron ahí 36, miren, aquí. Entonces nos quedaron 36 buclecitos allí, pues vamos a hacer un punto en cada punto, porque en esta parte de color amarillo bebé también nos había quedado 36 puntos. También finalizamos esta parte del elfo con 36 puntos. Entonces nos vamos a ir así, haciendo un punto en el cuerpo y un punto en el pantaloncito. Un punto en el cuerpo y un punto en el pantaloncito. Al final hacen nudo y pierden la hebra. Lo que haremos a continuación, amigas, miren, aquí yo ya acomodé perfectamente de este lado, vean qué bonito quedó. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a distribuir este pedacito que nos quedó suelto aquí. Vamos a tratar de que nos quede distribuido de ambos lados. Recuerden que eran 12 puntos. Lo más que se pueda, que queden 6 de un lado y 6 del otro. No es necesario que quede perfecto, pero lo más que se pueda. Yo ensarté aquí mi aguja lanera con 3 hebras de marca Sinfonía del mismo color de la ropita. En este color es, en este caso es color rojo. Acomodamos bien formando una especie de pincita aquí, vean, y vamos a cerrar, amigas. Vamos a hacer unas cuantas puntaditas para que esta parte, solo en esta parte alta del pantaloncito, esto nos va a ayudar a que quede esa parte como aglobada de su pantalón. Muy bien, entonces vean, vamos aquí a dar una puntadita para que se cierre. Solo son 1 o 2 puntaditas, máximo 3, lo que abarque el ancho más bien el alto de nuestro punto alto, perdón por la redundancia.
Entonces serían solo 2 puntaditas, solo el alto de nuestro punto alto. Bueno, aquí voy por una tercer puntada, pero no me paso del tamaño de un punto alto. Aquí hago un nudito y vamos a perder por cualquier parte del cuerpo. Hago un segundo nudito, amigas. Discúlpenme si me estoy saliendo de foco, pero miren, es lo que hice. Las 3 puntaditas a lo alto del punto alto, hacen 2 nuditos y pierden hacia el cuerpo del elfo. Y esto le va a dar, miren, este terminado precioso, precioso a su cuerpecito, más bien a su pantaloncito. Miren qué precioso queda, amigas. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a colocar en la parte baja del pantaloncito los botones, amigas. En este caso yo le voy a poner botones de color rojo. Así había quedado, amigas, pero yo sentí que le hacía falta algo, así es que decidí ponerle unos tirantitos en la parte alta. Van a ser simplemente 17 cadenas más 2 cadenas para subir la labor y se regresan haciendo 17 puntos altos y los van a coser. Los ubican bien, que cubran los hombros del elfo y le van a dar unas puntaditas atrás y adelante, tratando de que no se encimen en los adornitos que le pusimos. Y miren, así quedó de precioso, precioso, amigas. Vamos a hacer ahora el cabellito. Amigas, para realizar el cabello, como les decía, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la elfa. Todos los pasos de la elfa los vamos a realizar para el elfo. Solo van a cortar los cabellitos de 14 a 16 centímetros. Tal vez quede un poco más largo de lo que a lo mejor ustedes van a querer el largo del cabello del elfo, pero pues al momento del cepillado pierde cabello, entonces es mejor que quede largo y no corto. Una vez que hayan hecho lo mismo que hicieron en la elfita, que ya tengan la peluquita con cabello, la vamos a comenzar a peinar. Yo le voy a hacer el mismo peinado que le hice a la elfa. Yo corté el cabellito aquí. Yo les recomiendo que no hagan eso, porque miren, estas mechitas que quedaron enfrente de las orejitas quedaron tal y como yo quería que quedaran. Todo va a quedar como yo quería, pero ahorita van a ver por qué se los digo. Miren, vamos a colocar un poquito de silicón aquí, como unas 2 vueltas abajito de la altura de donde nos quedaron los ojitos, y vamos a pegar unas mechitas de esta forma, tal y como lo hicimos en la elfa. Recuerden que es hermano de la elfa y casi todo el proyecto es igual, solo cambió la ropa y algunos detalles del cabello. Entonces de la misma manera van a pegar las 2 mechitas de ambos lados, así como lo hicimos con la elfa. Pero como les digo, yo corté el cabellito antes de tiempo, y como le voy a hacer el mismo peinado de la elfita, estos mechoncitos de la parte frontal ya no quedaron a la altura en que yo hubiera deseado. No pasa nada, estos mechitas se van a tapar con el cabello que va por detrás, así es que no pasa nada, pero bueno, yo hubiera querido que quedara más largo, así es que no corten el cabello hasta que lo hayan acomodado tal y como ustedes quieran. Yo quise peinarlo igual que la elfa, pero ustedes pueden peinar su elfo como ustedes decidan. Y miren, aquí todavía le voy a dar una segunda cepillada. Aquí ya está el cabellito planchado también. Entonces yo voy a cortar el cabellito a la altura de donde terminaron aquí mis aumentos. Recuerdan que hicimos varias vueltas de aumentos y después ya comenzamos haciendo varias vueltas sin aumentos y disminuciones. Miren, aquí está la vuelta donde hicimos puros aumentos. Cuenten unas 5 o 6 vueltas hacia arriba y ahí es donde va a quedar mi cabellito, pero no lo corten. Vamos primero a pegar. Voy a cortar solo un poco. Cuando lo corten, vayan cortándolo de poco en poco. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo quiero el cabello a X altura, córtenlo más abajo. Por si cambian de opinión, por si se les pasan las tijeras, ya pueden ir cortando poco a poquito. Por ejemplo, yo no lo quiero así de largo, yo lo quiero más corto. Pero pues ya voy viendo como si me va gustando, si a la altura que decidí al principio está bien o le corto menos, en fin. Lo que voy a hacer a continuación, voy a ir pegando mecha por mecha.
No lo hice en la elfa porque ella tiene el pelo largo, pero en este caso como lo tiene corto, prefiero pegar un poquito. Esta es la mechita de cabello que pegamos hace un momento, el flequillo de nuestro elfo, que les digo que lo hubiera dejado un poco más largo. Entonces miren, a la altura más o menos a la mitad de la orejita estoy poniendo un poco de silicón. Toman el cabellito y lo ponen simplemente así con mucho cuidado encima del silicón que acabamos de colocar. Obviamente se van a pegar solo los cabellos que tengan contacto con el silicón, pero eso va a ser suficiente para que no se vaya a ver pelón nuestro elfo. Yo les di la opción si querían hacer esto con la elfa, claro que también pueden pegar los cabellitos. Voy a poner otro poquito de silicón, no hasta abajo, amigas, no hasta donde quieren que llegue el cabello, como a la mitad de donde ustedes quieran que llegue el cabello, más o menos a la mitad van a poner el silicón y miren, vamos aquí a colocar otra capita de cabello y ahí va a quedar pegadito, amigas. Y voy a hacer lo mismo con las otras 2 o 3 mechas hasta pegar todo el cabello. Una vez que lo hayan pegado, hacen el gorrito y lo cosen tal y como lo hicimos con la elfa. Es así como llegamos al final de este proyecto, amigas. Recuerden que pues el elfo y la elfa son parte de un mismo proyecto. Es por eso que para realizar al elfo pues forzosamente tienen que ir a ver los tutoriales de la elfa. Así es que espero que se animen a realizar los dos. Quedan muy hermosos, van a lucir preciosos en cualquier lugar donde ustedes decidan colocarlos en las próximas navidades. Si deciden vender, créanme que les va a ir muy bien. Muy bien, pues cualquier duda, sugerencia, comentario, estoy a su disposición. Cuídense mucho.